Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy tenemos un invitado especial que estoy seguro que ustedes van a recordar. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la Arquitecto invitación. Eric Vino, arquitecto, es un gustazo. Muchísimas gracias por Al recibirnos. contrario, gracias por la invitación otra vez. Estamos contentos de regresar. Pues, estamos en Monterrey. Estamos en los límites de Escobedo con Apodaca, pero estamos dentro de Escobedo todavía. Excelente. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Platícanos. Esta es una casa que hicimos en la mera pandemia. Se diseñó durante el 2020. Este proyecto, lo que lo hace diferente a los demás que nos ha tocado es que se trató de una reutilización de un espacio campestre. Esto era una quinta. Okay. Había una alberca que está todavía ahí, la remodelamos. Había un pequeño cuarto de juegos y una zona donde había para mesas, baños y demás. Entonces, básicamente, los clientes compraron este terreno y decidieron hacer una casa en lugar de lo que estaba ahí. No se respetó básicamente nada de la construcción original. Básicamente lo único que hicimos fue respetar la huella, por así decirlo. Ajá. La alberca ya estaba, había un cuarto de juegos a un lado, que hicimos un cuarto de juegos nuevo ahí en esa misma huella, y todo lo demás prácticamente se desechó y hicimos toda la casa alrededor de lo que ya estaba. O sea, ¿demoliste o no? Pero realmente solamente había un firme y unos baños. O sea, realmente no había una casa como No había casa como tal. Sí. Ok. Oye, ¿qué dimensiones tiene la casa, esta casa? Esta casa son 470 metros cuadrados de construcción. ¿Y de frente qué será? ¿Como unos 20? Sí, no, hombre, tenemos como... Bueno, hay más para allá, ¿verdad? Sí, Claro. sí. Aquí en esta parte que utilizamos como 20 metros cuadrados, 20 metros de frente nada más, perdón, 20 metros lineales. Oye, está interesante el juego de esa ventana horizontal, que son unos patios ahí atrás. Son unas terrazas, las hicimos semiprivadas. Aquí la idea es una casa cerrada al exterior, como es un fraccionamiento privado, estamos a escasos metros de la carretera. Para la gente que es de acá de Monterrey, estamos a escasos metros de la carretera a Laredo. Toda la gente que va del shopping pasa por aquí. Entonces es una casa cerrada al exterior, muy discreta, y ya realmente todo lo bueno sucede al interior. Está adentro, pues vamos a conocerla. Vamos para adentro, pues. Vénganse, jóvenes. Este es el acceso. Mucho metal. ¿Cuáles son los materiales que más utilizas en tu obra? Casi siempre utilizamos o tratamos de utilizar materiales atemporales, concreto, acero, madera, cristal. Sí. Alguno que otro recubrimiento de piedra natural, y a eso ya va más en gusto del cliente. Y esta la diseñaron y la construyeron. Así es. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Por administración de obra? ¿Por precio alzado? Esta obra fue precio alzado y tiempo determinado. Ah, sí. Excelente. ¿Y cómo fue eso? Platícanos. Es para la gente que nos está viendo que no sabe qué es el precio alzado. Sí, o sea, básicamente se dicta no un precio por metro cuadrado, sino más bien se hace una cotización desglosada por todos los conceptos y se pacta por un tiempo determinado, que más o menos una casa de estos tamaños nos estamos tardando cerca de un año en terminarla. Cuando son con concreto toman un poquito más. Esta casa yo creo que sí nos llevó como un año y 2 o 3 meses. Aparte se atravesó la pandemia, lo cual ocasionó muchos retrasos, hubo muchos aumentos. La empezamos a diseñar en el 2020 y pues ya saben que lo más gacho empezó por ahí del 2021, entonces fue una época complicada para el rubro de nosotros. Digo, obviamente para todos, ¿verdad? Pero pues obviamente la gente no estaba pensando en construir casas en medio de una pandemia, ¿verdad? Claro. Oye, esto es concreto blanco, ¿verdad? Concreto aparente blanco, así es, de Cemex. Está perfecto, ¿eh? Está ¿Qué muy bien utilizaron hecho. de cimbra? Se utiliza cimbra fenólica, cimbra metálica. Metálica. Y se va haciendo un molde y se va colando por partes hasta darle la forma deseada. Quedó perfecto, ¿eh? Sí, la verdad es que César, que es la persona que llevó la construcción, tiene muy buena mano de obra. El tema del concreto aparente, pues tú sabes, obviamente fuera de la calidad del concreto, pues es todo el tema del cimbrado, es un proceso artesanal básicamente. Sí, no, la cimbra es la clave, por eso me llama la atención que sea metálica. Sí. Ok. Muy bien, nos recibe. Aquí si quieres cuéntanos, ¿cómo arranca el proyecto? Cuando tienes un terreno tan grande como este, o sea, ¿cuál fue la directriz? ¿O cuál es el concepto? Sí, pues mira, aquí estamos, como te decía, estamos en una zona que no es una zona residencial como tal. Estamos en las afueras, por así decirlo. Es una zona muy industrial. Aquí estamos a 10 minutos de un fraccionamiento privado que se llama La Encomienda, que fue donde estábamos ahorita. Entonces, por lo mismo que estamos todavía lejos, por así decirlo, de esa zona,
Pues los clientes dijeron, bueno, con lo que ya me compro 2 terrenos de 100 metros, 150, aquí me puedo comprar todo este terreno. Entonces decidimos utilizar la huella de lo que ya estaba construido, pensando en que sí iba a quedar un poco o mucho de jardín, pero que a largo plazo o en un futuro se puede incluso subdividir y quedarse ellos nada más con este cacho de la casa, que es donde está aprovechado, y se puede incluso hasta vender la otra parte, o se subdivide y ya se puede manejar para las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces sí, al principio era como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo aprovechamos todo el terreno? Pero parte del proceso fue hacerles ver a los clientes que no tienes que construir en todo el terreno, ¿verdad? O sea, se pueden tomar otras decisiones a largo plazo, ¿no? Que eso es difícil a veces, ¿verdad? Sí. Sí. Les gusta ahí abarcar todo. Sí, claro. Pero creo que se resolvió muy bien en cómo hicimos que toda la casa girara alrededor de lo que ya estaba existente. Entonces, también tiene mucho que ver que no es una casa formalmente para el día a día. Los clientes no habitan aquí 24/7. Llegan y se quedan a veces semanas, días o meses y de pronto se vuelven a ir, regresan. Entonces, no es una casa para el día a día, tampoco es una casa para el fin de semana, es como un híbrido. O sea, tiene todo el programa arquitectónico suficiente como para que sea una casa habitada al diario. Pero es una casa, ahorita vas a ver, es una casa muy social, como un poquito más enfocada a todo el área social, a todo lo que tenemos en el exterior. Excelente. Oye, platícanos un poco de la puerta. Este es el WPC, ¿verdad? Así es un WPC con un bastidor de acero. ¿Cuáles serían las ventajas del WPC? Pues mira, aquí en Monterrey cualquier cosa que sea natural no te va a durar. Yo creo que si vas con las mismas personas que te venden, no te lo van a querer vender, porque ya nos ha pasado, pusimos una puerta natural en Sierra Alta y yo creo que nos duró un año. ¿En serio? Entre el solazo y el clima extremo de Monterrey no duran las cosas aquí. Entonces, pues esto está garantizado por 10 años, es un material híbrido es semisintético, por así decirlo, trae una alineación de PVC con algo de madera. Entonces, sí te da como ese acabado, ese look natural, por así decirlo, pero te quitas todas las desventajas de los mantenimientos y demás cosas. Mantenimiento, no le tienes que hacer nada a este. Pues nada más una limpieza de vez en cuando, ¿ah? Y esto se ve genial. ¿Esto también es WPC? No, esta es melamina, Ah, ok. combinado con un mármol. Los mármoles son de Gilsa, por cierto. Son de nuestros proveedores de más confianza, de mucha confianza aquí en Monterrey. Está muy bien. ¿Qué tipo de mármoles? Este, si no me equivoco, es el Monterrey. Es granito Monterrey. Se ve bien, completamente negro y juega muy bien con la madera. Sí, sí, hicimos un contraste porque si te fijas no es el mismo del piso. Del piso tenemos un tono más neutral, un poco más clarito. Pero es una paleta de colores muy neutral, o sea, grises, negros y ciertos acentos nada más con madera. Oye, está bueno este juego del muro que no toca. Sí, aquí pues, si te fijas es como un juego de escalas. Es algo que también he escuchado que hablas tú un poco de eso. Empezamos con una escala grande y el mismo recibidor te va reduciendo la escala hasta llegar a esta escala más natural. Es una altura más normal de 2,80, 3 metros. Ajá. Este es un muro que realmente sirve nada más como para delimitar el área. Decir, mira, hasta aquí entra el recibidor. La misma casa te va orientando y te va dirigiendo hacia dónde irte. Y del otro lado de este muro tenemos el acceso a la sala y escondido el acceso al baño de visitas, como para darle un poco más de privacidad. De acuerdo. Y aquí se queda como una altura y media, ¿no? Con este techo inclinado. Así es. Hasta llegar a una altura normal, que es la altura aquí del baño. Este es el baño de visitas. Ahí utilizamos también el famoso muro pantalla recubierto de deck. Ah, ya lo vi. Sí, aquí es como para dar esta sensación de estás abierto pero nadie te ve. Se crea como una especie de patio interior dentro de este baño de visitas. Está bueno. Siempre los baños de visitas le damos un tratamiento especial, ¿verdad? Es como... Que tenga cierto carácter, ¿verdad? Así es. Además que está grande el espacio. Sí, ¿Qué claro. medida? Unos 2,80 por 2 metros, quizá. Sí, trae cerca de 2,40 por 1,80. Y los muros de concreto están en toda la casa. No. Son nada más 3 volúmenes de concreto aparente. Ahorita de qué lado se va a apreciar un poco más la volumetría, pero básicamente es una volumetría relativamente sencilla. Son 5 volúmenes, de los cuales son 3 en concreto aparente blanco. Es el del recibidor, en el que estamos ahorita, que es el de la sala, comedor, igual con esta altura y media. Y el de enfrente, que es el antiguo cuarto de juegos, que se volvió a hacer cuarto de juegos, pero ya de una manera más moderna. Está bueno, ¿eh? O sea, toda la casa está jugada en esta sección con techos inclinados. Nada más esta sección del recibidor y de la sala.
Si te fijas, se hace como un efecto dramático porque están encontrados. Ajá. O sea, los dos vienen de pendiente positiva hacia el exterior. ¿Y Entonces, cómo ahorita está orientada la casa? ¿Hacia dónde está el norte? el norte está hacia allá. O sea, Ok. tenemos de oriente a poniente. De hecho, aquí Poniente. podemos ver ya la sombra. Ahorita pues estamos prácticamente pasando el mediodía, entonces está muy vertical. Pero sí le da el sol por las fachadas principales prácticamente todo el día. En la tarde. Y es que te abriste en la doble altura. Ajá. Y aquí juegas, bueno, este es el muro que no toca el techo. Así es. Es nada más un muro divisorio, como para que se entienda formalmente que esta es la sala comedor. Del otro lado está, en esa columna, de la columna para la derecha está la escalera y de la columna para la izquierda está la cocina con el family. Ok. Y este es un mueble de chimenea. Esto es un push, pero sí. Ah, ok. ¿Y la chimenea de qué es? ¿De gas? ¿De carbón? Es de gel. No recuerdo ahorita el nombre, o sea, no tiene conexión de gas como tal. Son unas botellitas que se compran, se ponen por debajo y es una manera más segura. No requieres ni temas eléctricos, ni temas de gas, ni nada. Es un poco más decorativa, pero aquí en Monterrey, cuando llega a ser frío, a lo mejor hace frío 5, 7 días al año, pero cuando llega a ser, sí se siente y sí te calienta lo suficiente ¿Sí como. calienta esa? Sí. Ok. No tanto como una de gas o una chimenea formal, Ajá. pero sí hace diferencia, Sí funciona. claro. Pues este espacio quedó muy bien. Juega, y aquí sí repites el WPC, ¿verdad? Así es. Eso está bueno. Ujú. Muro de concreto. Y de este lado, esa área social, pero de family room. Sí, es el famoso family room, es Ajá. la cocina completa con su isla y la sala o estancia. Esto es algo que les gusta mucho acá, ¿verdad? Creo que solamente aquí he visto esta combinación de cocina con esta salita Con la de estancia. TV. Ujú. Sí. Súper cómodo. Sí, digo, no sé si en todos lados, pero aquí en Monterrey sí se ha vuelto como el punto principal de las casas, la cocina con la estancia y donde, pues es lo que platicábamos también en la otra casa que vimos, donde Ujú. ya, o sea, la sala comedor queda un poco rezagada, o sea, realmente es como un área social formal en la que en Navidad, Año Nuevo y en algún cumpleaños se termina utilizando, ¿verdad? El 99% de la convivencia familiar sucede aquí en esta zona. Le da acá. Materiales de la cocina, ¿esto es melamina o es madera? Esta cocina, te puedo pasar ahí el proveedor. Los clientes lo mandaron a hacer directamente con un proveedor con el que ya hemos trabajado. Se llama Cuore Design, ahí para que lo sigan también. Buenísimo. Muy bueno. ¿Trabajan en todo el país o solamente acá? La fábrica está aquí en Monterrey, en Santa Catarina, pero yo me imagino que cualquier proyecto se puede manejar a distancia. Todo es prefabricado y ya nada más se manda a instalar. Oye, ¿y ustedes también hicieron el interiorismo? No, el interiorismo no lo hicimos nosotros. La cocina teníamos una idea, algo conceptual, pero ya realmente se lo terminaron desarrollando Maite con la cliente y este lo terminó haciendo otro proveedor. Eh, Ahí sí como que los clientes han ido ahí moviéndole poco a poco. Quedó bastante bien, me gusta. Todo el tema de los acabados sí lo seleccionamos, o sea, todo esto es selección de nosotros, Ok. tanto con el cliente con nosotros se fue escogiendo, pero ya cosas así específicas como este diseño de la estancia y todo eso sí ya lo hicieron con un proveedor externo. Ok. ¿Qué tipo de aire acondicionado tienen? Veo que tienes ahí las Sí, es un botellas. sistema de fan and coil, o sea, Fan and coil. sí, son equipos separados, o sea, está subdividido por áreas. ¿Y qué ventaja tiene el fan and coil sobre el mini split? Pero realmente es un mero factor estético, o sea, de no tener la evaporadora ahí presente, ¿verdad? O sea, todo viene por medio de rejillas. Y en costos, ¿cuál es más costoso? El tema de climatización a través de ductería. Realmente se requiere la misma evaporadora y la misma compresora, el mismo compresor, perdón, pero te agrega un costo adicional todo el tema de la ductería. Como son ductos especiales para que no pierdan temperatura, no pierdan resistencia, eso incrementa mucho el costo. Ok. No somos especialistas en clima ni nada. Y he llegado a la conclusión que lo único que tienes que saber es tener los conocimientos suficientes como para hacer las preguntas necesarias. Es todo. Exacto. Oye, y esto está loquísimo. O sea, se integra una super terraza Así que era es. el corazón del proyecto, me imagino, ¿verdad? Sí, de hecho, esta es la alberca que te digo que es existente. Ajá. Este asador también estaba aquí. Nada más le dimos una chuleada, por así decirlo. Ya estaba un poco desgastado. Oye, pero estaba bien hecho, ¿verdad? Estaba muy bien hecho. De hecho, si te fijas, la terraza es casi a la medida del asador. O sea, sí. Yo desde que lo vi dije, ese asador se tiene que quedar. Más como somos muy carnívoros aquí. Sí me hizo ojitos desde que lo vi. Pero sí, o sea, esta alberca ya estaba. Se le dio ¿cómo se llama? Una chuleada también.
estaba en muy mal estado. No está el agua así siempre, obviamente. Ahorita se le está dando un tratamiento. Se le pusieron unos químicos hace unos días. Tienen que esperar a que se asiente todo y luego ya vienen y se le da otro tratamiento y ya queda como nueva. Como te digo, como la casa no está habitada al 100%, pues no está siempre. Oye, ¿y el WPC del asador te inspiró para utilizarlo en otros lugares? No, ¿O ese tú lo pusiste? ese ya lo pusimos. Tenía una manera, ok, pero estaba en ok. muy mal estado. Ya, ya, ya. Sí. Tampoco Y- somos tan fanáticos de, o sea, sí, vamos mucho a Gilsa y todo, pero siempre les digo a los clientes, pues no queremos que la casa sea un muestrario de Gilsa. Entonces, o sea, tratamos de utilizar 4 o 5 acabados diferentes a lo mucho. ¿Ah? Ok, ok. Gilsa venden de todo, piedras. Ok. Mármoles, piedras, porcelanatos, baños. No es comercial de Gilsa, no me paga nada. Si me quieren Saludos a pagar, Gilsa. si me quieren pagar adelante, pero no. Patrocínenos. Oye, pero esto está muy bien. Me encanta que las albercas queden semicubiertas. De hecho, era lo que Realmente te comentaba permiten aquí. vivirlas muy a gusto. Era lo que te comentaba hace un momento, o sea, realmente la volumetría es una volumetría relativamente sencilla, o sea, son estos dos volúmenes de concreto aparente blanco que hacen un poquito de dramatismo al ser encontrados. Aquí se ve como si formaran una X. Este es un volumen, este es otro volumen, el tercer volumen es el resto de la casa, por así decirlo. Ahí está la cochera, la cocina, las recámaras. Este es el otro volumen de concreto aparente, que es un cuarto de juegos, que ya también había un cuarto de juegos ahí, un bar, pero estaba en muy mal estado, entonces se volvió a hacer. Y creo yo que el volumen más importante es cubierto de WPC, que realmente es toda la recámara principal. Es como un puente que junta todos los volúmenes y los hace una sola casa, ¿verdad? Y Oye, sí, como tú comentas, ajá. pues es un volumen muy tosco, pero como está suspendido, te da la impresión como si estuviera flotando en el aire y le da sombra a toda esta parte que es el bar, que está ahí al fondo, es un barecito de la alberca, parte de la alberca y toda esta área social que es la terracita y el asador. Genial. Ahora explícanos estructuralmente cómo se soporta. Si te fijas ahí en la orilla tienen unas columnas metálicas, Ujú. son unos PTRs y tenemos un sistema de losas aligeradas con casetones y realmente pareciera como si fuera mucho, pero y realmente ya tenemos muchos años trabajando con el mismo calculista. Un saludo al ingeniero Jesús López y al ingeniero Ricardo Gallardo, que ya más o menos nos tienen ahí como muy checada la medida, por así decirlo. Entonces ya nosotros también ya sabemos más o menos el tipo de peraltes de vigas que se van a requerir, el tipo de losas. Entonces sí está un poco largo el claro, pero pues, realmente no es tanto el peso, entonces funciona relativamente sencillo. Entonces es concreto la trave. Sí, son traves de concreto con esas vigas, con esas columnas metálicas que son esos PTRs a las orillas. Pero ni siquiera la orilla, ¿verdad? O sea, la columna la remetes. Sí, está Entonces, desfasado un poco. ajá. De hecho, ahí se ve un detalle dramático en el que pareciera como si estuvieran tocando, pero no tocan los volúmenes. Ajá. Oye, y tampoco no tiene tanto peralte la viga, ¿eh? No, estas son vigas como de 90 centímetros, 60 centímetros, si no mal recuerdo. Pero, o sea, de la distancia que se ve de este espesor, se ve menos de 90, se ven como Sí, son 50, como... 60. No, sí, son como 90. Digo, es que la casa está muy alta, entonces pierde un poco la Sí. proporción. No, pues ni modo que yo mida 2 metros. Pero puede ser, puede ser. Es que sí, o sea, todo eso es de concreto, a menos que la trave siga allá arriba. Pero no, esos son ventanales, ¿verdad? No, no son ventanales, son unos balcones que tenemos ahí, ahorita los vemos, y son estas puertas que se abren y se cierran para dar privacidad. Ok, Y para protegerlas un poco del sol también. estaría muy bien abrirlas para ver cómo. Sí, ahorita si quieres subimos, las abrimos y hacemos otra toma desde acá abajo para que veas cómo queda. Órale. Ah, y aquí ya vemos la pantalla del baño. Del baño de visitas, así es. Se ve bien. Es como un pequeño patiecito que se ve desde el baño y también pusimos una ventana en la parte de abajo de la sala también para que se pudiera ahí apreciar ese detalle. Muy bien. Entonces haces el muro de concreto, lo inclinas Ujú. y es el impermeabilizante, ¿no? Lo que Claro. vemos ahí. Es el Festermip. Muy bien. Y esta es la pieza de terraza de juegos, Así es, cuarto de Ajá. juegos cuarto de juegos, o bar. con su baño completo. Ajá, sí tiene un bañito. ¿Ok? Y a toda la casa respetaste la mitad del terreno para dejar toda una gran área de jardín. Así es. Está buenísimo. Esta terraza me encantó. ¿Cuánto crees que mide esta terraza? El ancho, la losa. Mira, ¿Unos pues mide todo el ancho de la recámara principal y el 7 vestidor. metros? Cerca de 7 metros, sí. Sí, ¿ah? Que te digo, esto ya existía, o sea, básicamente de todo lo que existía, esto fue como que lo único que se respetó, por así decirlo, ya estaba este bar y la alberca también, solamente se le dio ahí una renovada. O sea, la losa es la que tú le hiciste, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí no había nada de construcción, tío, solamente había unos cuantos baños
y había un firme ahí donde se ponían las sillas y las mesas para las pachangas. Ok. No, pues muy bien. Vamos arriba. Adelante. ¿Y el cuarto de lavado? ¿Dónde está toda la parte de equipos? Está En aquí estas dos escondidito. puertas. Así es. Una es alacena. De hecho, ahí pidieron unas modificaciones, todavía están como... Las puertas son de madera, ¿verdad? Sí, es un chapado de nogal. Cuarto de alacenas, Y esa es entrada desde la cochera. desde la cochera. Ok, Y aquí está la lavandería y el fondo del cuarto de servicio con su baño. perfecto. O sea, tú te remetiste de los lados del terreno, ¿verdad? Sí, o sea, sería absurdo tener tanto terreno y pegarte. Y pegarte a todos lados, ¿verdad? Sí, no. Ok. ¿Alturas? ¿Qué altura tenemos acá? Traemos 360 a nivel de losa, entre losa y losa. Y los plafones nos vienen quedando entre 320, 340, 280. Si te fijas, traemos diferentes alturas. Vas jugando, ¿verdad? Sí. Esto está bueno. Yo realmente digo que arriba de 280 es vanidad. O sea, ya realmente arriba de eso. ¿Quién está tan alto, verdad? Para necesitar tanto. Me gusta mucho cómo baja la luz en este espacio. Sí, tenemos un tragaluz aquí a todo lado del pasillo. Se ve elegante. Entonces sí hay como esta combinación de juego de alturas, juego de escalas, luces y oscuros, claroscuros. ¿Y cómo estructuras esta escalera? Esta escalera, esta está buena el detalle. De este lado, pues es una escalera volada, está anclada a este muro. Pero de este lado está volado exclusivamente de estas placas de acero. O sea, se sostiene el descanso sobre esa escuadra. De ahí salen estas placas de acero que llegan acá a la losa y sobre la losa, sobre esas placas de acero se vuelan los escalones metálicos y luego están recubiertos con el mármol. Oye, y la placa no es muy ancha, ¿no? No, te digo que el calculista que tenemos es una chulada. O sea, fíjense en esto, jóvenes. O sea, la placa tiene ahí como 3/4 de pulgada Sí. o media pulgada. Entonces, estos escalones están soldados a cada una de las placas. Así es. Y luego ya nada más están las grapas encima del mármol. Y a ver, vamos a sentirlos porque Pues mira, ya pasé yo varias veces y yo pasé yo y no pues pasó mira, nada. esta primera se siente muy firme. Hicieron un buen trabajo aquí los herreros. Entonces, todavía el descanso pues está soportado también por el muro, ¿verdad? Ajá. Digo, está volado en esa esquina, pero sí. Pero aquí ya toda esta, pues prácticamente son las dos placas. Y súper firmes, ¿eh? Nomás no salto. De abajo no pasas. Órale, y aquí juegas un poquito con el vidrio. Sí, como para darle esta continuidad, pero para no ser pura placa, pues se puso este barandal de cristal templado ahumado, como para darle cierta continuidad como con el mismo vibe, la misma vibra, por así decirlo. Ay, esta es la luz. El tragaluz. Ah, Sí, hay algunos restaurantes todavía que lo tienen que terminar. Todavía tenemos, como vieron allá afuera, hay gente todavía trabajando aquí. Nunca terminan las casas. Eso es algo o sea, de pronto ves en internet y incluso hasta en videos tuyos o casas donde ya están todas amuebladas y todo. Lo que a veces los otros arquitectos o los clientes no saben es que pues, seguramente son casas de hace 2 o 3 años porque, Ajá. o sea, yo creo que en todos los proyectos que he hecho no tengo un solo cliente que haya terminado la casa y luego haya metido todos los muebles. O sea, hemos ido a tomarle fotos a casas donde los clientes todavía están durmiendo con Sí. el colchón en el piso, cosas así. O sea, realmente una casa es un proyecto de 5, 6, 10 años. O sea, nunca acabas. Muy bien. ¿Y aquí arriba cuántas recámaras tenemos? Tenemos 2 recámaras secundarias, cada una con su baño vestidor, y son las que tienen esta terracita al frente que vimos en la fachada. Tenemos una tercera recámara que está pensada o está diseñada como una recámara para las visitas, en la que tiene su baño y solamente tiene un closet. Y está la recámara principal, que es todo el volumen que vimos hace ratito. Ok. Estos son los balcones. Ay, aquí le pusiste vidrio. Sí, aquí se le quiso cerrar por seguridad, ¿verdad? Para evitar que tuviera un acceso fácil de la calle. Ok. Esto está bueno, ¿eh? Este hueco que te permite ver, pero no es muy grande. Fíjate, ¿cuánto medirá esta ventana? Este debe medir unos 60 centímetros. Y con 60 es suficiente, ¿eh? Sí, claro. Se ve bastante bien, ¿eh? Y en la fachada se ve muy elegante. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Esto es una placa? Esto es una placa y esto todo es block. Sí, aquí eventualmente también, si quieren, se puede cerrar también con cristal. Wow. Y esto sí queda completamente abierto al aire. Ajá. Al aire libre. Muy bien. ¿Qué dimensiones tienen las recámaras? 450. Mira, más o menos
andan entre los 3.80, 4 metros por los 4.20, 4.80. Sí, ¿no? Se sienten grandes. Sí, sí están de buen tamaño para ser secundarios. Tienen su vestidor. Ujú. Toda la madera es... Bueno, esto es encino, ¿verdad? Sí. Y sus baños completos. Muy bien. Estos closets tampoco los hicimos nosotros, pero sí. ¿Y por qué esta luz es como amarilla? ¿Tiene una película? No, es el tono de la pintura, que no es blanco, blanco, es como un blanco ostión muy rebajado. Ok, De hecho, ahí en los resanes puedes ver el contraste del blanco del yeso con el tono de la pintura. poquito. Sí, Sí, porque se ve amarilloso, ¿verdad? sí, 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 es un poquito más cálido. Pensé que era el domo. Y este espacio me gustó. Esta es una estancia Ujú. para la televisión. Esa que está al fondo es la otra recámara secundaria y aquí a la izquierda está la recámara de visitas. Ambas comparten el balcón. Pues, o sea, lo comparten, pero están separados. Si te fijas, el baño de la recámara de la derecha divide. O sea, en lugar de ser una terraza completa, son dos terrazas chiquitas. O para que cada una tenga su propio espacio. O sea, no se juntan, ¿verdad? No, está el baño de la... Ah, claro, claro, claro. El baño se los interrumpe. Ujú. Quedan muy independientes. Estas ventanas siempre limpian un poquito las fachadas. No te dejan ver todo. Sí. Esta ventana está bonita, ¿verdad? Si se fijan, te enfoca lo que quieres ver, ¿no? Un poquito el paisaje, las montañas, el cielo. Su vestidor completo. Y el mismo esquema, son como espejos las Sí, recámaras. son gemelitas. Ujú. Para que no haya discordias entre los hermanos. Es importante, jóvenes, ser ecuánimes, equitativos. Claro, ¿no? Hombre y mujer. Sí. Ay, esta es la tercera recámara. Sí, esa es la recámara de visitas. Esta realmente nada más tiene un closet y su baño completo. Y es para que estén cómodos, pero no tan cómodos que luego no se quieran ir, ¿verdad? Yo creo que está demasiado cómodo. Saludos a todos, jóvenes. ¿Qué opinan? ¿Ustedes dejarían una recámara de visitas en su casa? ¿Quién sabe? Depende cómo eres. Depende de las ¿Verdad? visitas. Ajá. Es que hay gente que le encantan las visitas, ¿eh? Creo que también tiene un poco que ver la ubicación. O sea, por ejemplo, aquí como no estamos tan cerca de la zona más residencial, por así decirlo, tienes que tomar carretera para llegar aquí. Eh, pues si vienes una noche de copas y se te pasa, pues es un poco más complicado que regresarte a lo mejor si estás a unas cuantas cuadras. Entonces, pues sí vale la pena como tener una recámara para que se puedan quedar Claro, claro. y que se vayan al día siguiente, ¿verdad? Es que fíjate, ya me tocó hacer una casa en donde me pedían creo que 5 o 6 recámaras y eran 2 de huéspedes. O sea, decían, no, es que a nosotros nos gusta hacer unas reuniones grandes Sí. y nos gusta que todos nuestros amigos se queden en la casa. Sí, yo creo que eso ya va, o sea, ya va más en forma de cada cliente, ¿verdad? Oye, esto está bueno, ¿eh? La verdad le da mucha fuerza al volumen cuando lo forras completamente del WPC. Sí, Me recuerda esa arquitectura chilena. también un poco de referencia a la arquitectura brasileña, ya ves que se utilizan mucho Ándale. de esos volúmenes así muy limpios. Marcio Kogan. Ajá. Y pues esta es la terracita o la pérgola que está arriba del asador. Ah, claro. Y este puente, pues realmente, si te asomas por acá abajo, se ve la sala comedor. Ah, de este lado izquierdo. Sí, aquí es la losa de la sala comedor, pero como no hay nada que ver, se esmeriló también para darle un poquito menos de calor, pero aquí realmente se alcanza a ver la sala comedor. Claro, y es que te encontraste con este corte, ¿verdad? Ajá. La luz inclinada. Sí. Mira. Y llegamos a la recámara principal. Así es. ¿Y la recámara principal a dónde ve? Hacia el jardín, nada más que está tapada. Aquí son las cortinas, Ah, ok. ahorita ves, y esas son las puertas. Esas son las que decíamos, ¿verdad? Sí. Nada más que por dentro ya no tienen WPC, o sea, ya nada más está la vista en acero. Ah, ahí se puede ver cómo se fijaron Esto, si te fijas, es un balconcito que da al baño principal. para Entonces, que tenga vista sí, pero también si te sientes un poco cohibido, pues le cierras, ¿verdad? Claro. Pero pues si te fijas acá no hay vecinos, es como la vista al mismo patio, al mismo jardín. tu jardín. Ok. Pues Entonces aquí lo mismo pasa con esas ventanas. sí, pasa lo mismo. ¿No? Nada más que acá sí tenemos la ventana de la recámara principal y luego ¿cómo se llama? La persiana, por así decirlo, la puerta corrediza de madera al exterior. Buen vestidor. Este sí es de melamina, pero Sí, 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 está muy bien trabajado. muy bien trabajada, ¿eh? Pareciera, si se fijan. Si no les digo, me creerían que es de madera. Y el baño de la recámara principal. Ujú. Muy bien.
Ese es un porcelanato en los muros, ¿verdad? Sí, todo lo que hay aquí es porcelanato. Bueno, menos 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 la barra de lavado, de claro. lavamanos. Quedó muy bien esa. Y aire acondicionado en el baño, si es necesario. ¿Verdad? Sí, fíjate la humedad, ¿no? Sí, ya lo vi. Pensaba que no. ¿Y la humedad de dónde viene? Hombre, pues es un ambiente húmedo aquí en Monterrey. Sí. O sea, no siempre es seco, pero ahorita ha estado muy húmedo porque no ha dejado de llover. Está bien bonita la vista esta, ¿eh? Está padre. Se genera una vista bien bonita. Ujú. Tienes el sanitario en cabina. Y acá la regadera con la tina. Ah, claro, esa es la regadera. Ajá. Sin puerta ni nada. No, sí, abierto. Buenísimo. Sí, o sea, aquí en Monterrey te estás bañando y te estás empezando a secar. Sí, el ya baño te y secas. ya te está secando La gota no cae, el se sudor evapora. también. O sea, nunca te terminas de secar. Fíjate que no he experimentado ese calor. He experimentado unos días de mucho frío, pero no así de un calor súper intenso. Y ahorita estamos tranquilo, ¿eh? O sea, ahorita se supone que estamos en la canícula y ahorita debería estar a 42, 43 grados. Y si no me equivoco, estamos a 32 nada más. Sensación 33 térmica de grados. 40. Sí, ¿verdad? 33 grados con sensación de 37, pero es por la humedad. Estoy sintiendo, jóvenes. Sí, la estamos sintiendo. No, está muy bien. Me gustó mucho. Creo que la podemos titular casa madera tecnológica. Es que el WPC es un material que viene muy fuerte y mucha gente lo está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Sí. El tema del mantenimiento de la madera, pues es que De hecho, por eso la gente no quiere ni poner jardín, porque no quiere mantenimiento. sí, de hecho el que te decía que con el que estamos haciendo la puerta, con el que se hizo la puerta principal, es la versión de interiores. O sea, es como para competir ya también con la decoración interior. O sea, porque el WPC, como normalmente la gente lo relaciona nada más para el exterior, pero ahorita ya se le está usando en plafones, se está usando en puertas, se está usando en muebles como lambrín. Entonces sí, cada vez la gente prefiere menos mantenimiento, ¿no? Acompáñenme, jóvenes. A la escalera, les iba a decir flotante, pero no. O sea, es que sí está súper bien estructurada, bien soportada, solamente con las dos placas, para que no les digan que no se puede. Solamente con dos placas que están apoyadas, obviamente aquí, ahí debe estar soldada otra placa, todo eso. Probablemente también toda la placa del frente debe de estar trabajando para soportarlo. Y aquí, en los costados, si se fijan, aquí la placa está ahogada en el muro. Entonces, ahí también debe haber placas para que se suelden y le den toda la resistencia. Qué loco, ¿eh? Muchas veces uno las propone en el modelo 3D y ni siquiera sabes cómo se van a soportar, pero aquí ya se ve perfecto. Salimos a la terracita. Este espacio me encantó. ¿Cuál es su espacio favorito de la casa? Creo que ese es el mío. Sí me veo comiéndome un coco ahí en ese barecito, debajo de la alberca. Vean nomás. No solamente es un elemento, no solamente está aquí, sino que está en toda la pieza. Se siente todo el envolvente completo de la madera. Eso le da mucha fuerza. Inclusive, digo, si pudieran tenerlo abajo, o sea, en el plafón, en esta cubierta, se vería todavía mejor. O sea, entre más completa se vea la pieza, más natural se va a ver. Como un muro de piedra, que tiene que tener todas las caras de piedra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este muro tiene el canto para que se vea también como un muro de piedra natural, la mampostería. Se ve muy bien, ¿eh? Sí. Ahí ya entendemos completamente el hueco. Y toda la relación que tiene la recámara principal con esto, ¿no? Con el paisaje. Muy bien, arquitecto. Pues muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo lo podemos contactar en redes sociales? Estamos en Instagram, @nova_arquitectura. Estamos en Facebook, Nova Arquitectura. La página de internet es novaarquitectura.com.mx y aquí estamos a la orden. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Es un gusto seguir conociendo la evolución de su trabajo. Sí, ¿verdad? Muy diferente a la que fuimos, ¿verdad? Sí, muy diferente. Aunque traemos los mismos materiales, incluso el mismo concreto blanco, se ve ahí una... Sí, se ve distinto. Esto te da un carácter muy distinto, ¿no? La pieza, hablábamos del envolvente, de cómo se vuelve un objeto muy fuerte. Entre más caras tenga, más fuerte se vuelve, ¿no? Sí, o sea, si hubieses podido forrar la parte de abajo, sería todavía más fuerte. Es lo ideal, pero ahí es donde también uno tiene que tomar decisiones con el presupuesto. Sí, el ¿verdad? presupuesto. O sea, no tenemos presupuestos ilimitados, entonces se hace lo que mejor se puede. Y creo yo que logramos algo bastante bueno y
Y también tomar en cuenta que eso en una segunda etapa también se puede forrar, ¿verdad? Claro, Entonces son cosas que pueden quedar pendientes. no, sin duda. No, pero ya pues sí, la intención o la estética está bastante fuerte. Vámonos, jóvenes. Cota Paredes, adelante.